La ilegal, la invasión de los cultivos de coca y el abuso de los recursos naturales son los principales temores de los pueblos indígenas que habitan una región de la Amazonía boliviana donde el gobierno de Evo Morales ha empezado a construir una carretera de 300 kilómetros. Mojeños, yuracarés y chimanes lo consideran una nueva colonización. El Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Secure, conocido como Tipnis, es un área protegida de más de 1 millón de hectáreas. La carretera, que busca facilitar el transporte de mercancías desde Beni hacia La Paz, lo cortará en 2. Desde que se anunció el proyecto en 1990, los grupos indígenas han entregado más de 900 peticiones en las que reclaman respeto y protección a su territorio. Los habitantes del Tipnis dicen sentirse olvidados ante los planes que promueve el primer mandatario indígena de la historia del país. Para nosotros sería una amenaza el perder el espacio geográfico, es decir, que nuestro gobierno no haga cumplir las normas, no hagamos cumplir las normas para que no se avasalle, para que no se despoje de su territorio, de su casa grande que son los territorios indígenas. La otra amenaza que podría venir es posible pérdida de la cultura indígena. Las autoridades bolivianas sostienen que la carretera no afectará a la biodiversidad del parque y traerá desarrollo a un área sumida en la pobreza. Pero estos pueblos opinan que se está violando su derecho a ser consultados. Yo dejo en manos de ustedes, yo salvo mi responsabilidad. Y lamento mucho a algunos partidos que me dicen que devuelva la plata de préstamo a Brasil. Y eso sería una gran traición, hermanas y hermanos. Son partidos que quieren buscar algunos llamados, dicen que hay sobreprecio. Yo poquito conozco Isiboro Secure y comparto con las palabras vertidas con los hermanos indígenas por los corregidores presentes acá. Pienso que los hermanos, 2 o 3 que hablaron a nombre de los hermanos indígenas del Parque Isiboro Secure expresan el sentimiento de los compañeros para la construcción de caminos. Así entiendo personalmente. Hermanas y hermanos, saludamos ese interés. Lamentablemente no todos somos iguales. Aquí no hay ni azul, ni verde, ni la izquierda, ni la derecha. Aquí están los indígenas, que también son ciudadanos, igual que ustedes. Que la tierra hay que respetarla, hay que protegerla, no con discursos como lo hace el gobierno. Vamos a defender nuestros recursos naturales porque estamos convencidos de que nosotros somos parte de la naturaleza. Es nuestra parte del pulmón. Las autonomías se tienen que aplicarlas, se tiene que vivirla a día, no solamente una constitución que acabamos de aprobar. Los derechos de los pueblos indígenas no se negocian, los derechos de los pueblos indígenas se respetan y tiene que respetar este gobierno de amor a los indígenas. Vamos a hacer respetar nuestros derechos. Aquí estamos unidos más que nunca los 34 pueblos indígenas y estamos dispuestos a sacrificarnos 10, 20, 30 o 40 días y no vivir en sacrificio, en humillación, en dependencia toda una vida. ¡Que viva la marcha indígena! Estamos presentes todos los pueblos indígenas del Beni en defensa de nuestros territorios indígenas. Estamos con nuestros hermanos de la Confederación. No estamos 2 dirigentes. Queremos pedirle a nuestro presidente del Estado plurinacional el respeto y los derechos de las mujeres y de los hombres indígenas que también formamos este Estado plurinacional. De la tarde con 10 minutos comenzaron los policías a acercar el campamento donde estaban los indígenas, los marchistas, y comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Los reportes desde dentro de la marcha señalan que había una mujer que se había mimetizado dentro de los indígenas y fue quien dirigió el operativo desde adentro.
Bueno, según lo que dice el informe, el comunicado de la Comisión de la Comunicación de la marcha, todo empezó, como usted bien decía, a las 16:30. La confusión se dio de tal manera por la gasificación, Eddie Luis. La confusión se dio de tal manera, Eddie Luis, y lo escuchamos. le digo que la confusión se dio de tal manera que muchos niños perdieron a sus padres. O sea, cuando se dio la gasificación empezaron muchos a huir de un lado para el otro. Y en medio de las detenciones, mire usted, aquí es el momento en que a un indígena, a Fernando Vargas, le ponen cinta mágina en la boca y lo toman detenido de esta manera. Le decía que mucha gente que corrió hacia el monte y otros que fueron detenidos. En ese momento muchos terminaron abandonando a sus niños y hay muchos niños que están extraviados. Y reitero, el comunicado oficial de los marchistas habla inclusive de la muerte de un bebé de 3 meses. Así es, la Comisión de Comunicación de la marcha ha señalado que existe ese lamentable hecho. Además, en las imágenes usted ve la forma en la que actuaron contra algunas mujeres, a las que las maniatan y además les ponen ese adhesivo en la boca. E incluso en los reportes ayer en la noche señalaban que en algunos buses todavía habían algunas mujeres, sobre todo dirigentes, que continuaban en ese estado. Estas son las mujeres que pudieron salir con los niños. Tengo un reporte de una de las dirigentes indígenas que pudo ingresar hasta el monte y está con 5 niños. Todavía se encuentra en la zona tratando de salir hasta San Borja para encontrarse con algunas madres. Bueno, estos son los buses que empezaron a trasladar a todas las personas que habían sido retenidas. Este es el instante en el que cavan la zanja, incluso en la población de San Borja. A las 7 de la noche comenzaron a repicarse las campanas para convocar a la población a este lugar, al ingreso a San Borja, y empezaron a llegar además a este sector los indígenas que habían entrado al monte para evitar la represión. En San Borja hay un grupo de marchistas que ingresaron hasta el monte y que lograron llegar hasta la iglesia de San Borja. Allí se están declarando refugiados, han pedido el apoyo de la iglesia, aunque hay muchas mujeres indígenas que reclaman por sus hijos, porque en la desesperación corrieron y algunos de ellos también corrieron al monte. Así que hay varios niños desaparecidos. El pueblo boliviano tiene que saber, soy un ciudadano que vive en esta casa y me duele por todos los niños que llegaron a mi casa a pedir auxilio, porque se llevaron a sus padres y a sus madres. Son los más cobardes que veo en este momento. Han llegado como a las 6, a 7 de la noche. Tenemos como 10 o 12 niños, no sé, ahí durmiendo en las hamacas, de todo tenemos. Pero el mundo tiene que pronunciarse por este abuso de autoridad que tenemos. A las madres les han dado, esta señora está en estado de gestación, donde se ha visto un gobierno atropellador ante una mujer. Ese señor que ordenó el ataque, no, parece que no es de una mujer. Ya, parece que... violencia, ¿cómo fue? No sé. Estábamos nosotros distraídos cuando empezaron a gasificarnos y tuvimos que disparar con nuestro hijo al monte. ¿Hay niños desaparecidos, señorita? Sí, no sabemos dónde están sus hijos de nuestras compañeras, porque los niños estaban jugando tranquilamente cuando empezó la gasificación. Queda suspendido el proyecto de carretera del parque indígena o territorio indígena del parque Isiboro-Sécure, y que sea el pueblo decida, especialmente los 2 departamentos. Primero, lamentamos, repudiamos los excesos realizados el día de ayer a la marcha. No compartimos.
una violencia, un exceso, un abuso hacia los hermanos indígenas que estaban en la marcha. Pero también deben preguntarnos si esa marcha pasaba, ¿qué hubiera habido con la otra gente que estaba movilizada en Yucú? Nunca. El presidente ha instruido. En el pasado hemos tenido otros hechos. A veces se presentan esta clase de problemas que después nos echan la culpa a todos y a todas. Nuestro canciller ha sido agredido, ha habido policías heridos, pero del día de ayer es imperdonable frente a los hechos vistos en las pantallas de televisión. Saludamos más felizmente que los medios de comunicación registraron para dar con los autores, porque ahí están las imágenes, para dar con los responsables de estos hechos. Al compañero y hermano Morales Ayma que acepte mi renuncia, y él lo ha hecho. He tomado esta decisión porque no quiero convertirme en un instrumento de la derecha, de la oposición, que lo que pretende es atacar al proceso de transformaciones estructurales y también dañar la imagen de nuestro presidente. Como muchos compañeros y compañeras, yo no estoy en este proceso de transformación estructural para cuidar mi imagen personal, y la gente sabe que estamos dispuestos a cualquier sacrificio por este proceso revolucionario. Yo no abandono el barco porque creo que se está hundiendo, sino todo lo contrario. Doy un paso al costado con el humilde afán de que el barco del proceso revolucionario avance con mayor rapidez. Tras 2 meses de caminata, la marcha de los indígenas bolivianos ha llegado a La Paz, donde han sido recibidos como héroes. Los indígenas han anunciado que permanecerán por tiempo indefinido en La Paz hasta que el gobierno renuncie al proyecto de carretera en el Amazonas financiado por Brasil. El presidente boliviano Evo Morales promulgó una ley que prohíbe la construcción de cualquier carretera en la Reserva Natural del Tipnis, tras ser forzado a ello por una marcha indígena que recorrió en 66 días más de 500 kilómetros. Varios líderes indígenas asistieron a la ceremonia mientras sus bases seguían acampadas frente al Palacio Quemado, sede de la presidencia en la principal plaza de La Paz, a donde llegaron la semana pasada. El gobierno boliviano aún no aclara qué hará con el contrato con OAS ni con el crédito de $332 millones que concedió Brasil para esa obra. En los últimos días estaba debate el Tipnis, el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure. En Bolivia tenemos todavía 2 departamentos que no tienen integración, o 4 departamentos, Moncamino, La Paz Pando y Cochabamba Beni. Sin embargo, aparecen ecologistas, medioambientalistas. Es nuestra obligación defender los derechos de la madre tierra. Parecía ser que estaba en debate el desarrollismo frente al ecologismo. Falso. Lo que allí está en debate es la pobreza de los hermanos indígenas que viven en esta región. Quisieron entender desde los medios de comunicación, con cierta mentira, porque este tema ha sido una cuestión mediática. Y en este término, ¿qué hicieron? Como estaríamos deforestando, destrozando el Parque Nacional Isiboro-Sécure. Nuevamente digo, lamentablemente, algunas ONGs, algunos intereses externos, como también internos, por supuesto nuestros opositores, dan cierto mal uso a los hermanos indígenas. Yo no he hecho la culpa a los hermanos indígenas para hacer una oposición, oponerse sobre ese tema.